Salmo 90. Enséñanos a contar nuestros días con sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días con sabiduría. Permítame leer el Salmo 90, son 17 versículos. Yo quiero que usted siga con su vista. Este es un salmo del gran líder, del gran caudillo, Moisés. Dice así, el Salmo 90 del 1 al 17. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Padre, en esta mañana, una vez más, ante su augusta presencia, ante su maravillosa presencia, ante su grandiosa y magnífica presencia, estamos una vez más, el primer día de la semana, reunido su pueblo con el propósito de alabarle, de glorificarle, de ensalzar su nombre, con el propósito de estar los hermanos juntos en armonía, y muy de manera especial con el propósito de recibir el maná de lo alto, las caricias de lo alto, el mensaje de lo alto, a través de su palabra, a través de su siervo. En este día, oh Señor, suplicamos que usted hable una vez más a nuestra vida, que nos enseñe, que nos capacite, que nos ilumine con su palabra, que nos visite en cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones, que podamos, oh Señor, ser sensibles a su palabra, a la reprensión de ella, a la exhortación de ella, al consuelo de ella. Padre, háblenos, porque su pueblo escucha. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién acudiremos, oh Padre, si usted tiene palabra de vida? Ayúdenos y enséñenos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Enséñanos
a contar nuestros días con sabiduría. ¿Oyó bien? Amados, creo, sin miedo a equivocarme, que si hay una necesidad urgente en el ser humano el día de hoy, por causa de lo que estamos viviendo, por causa de lo que está aconteciendo, si hay una necesidad urgente, es que tenemos que suplicar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que nos enseñe a contar nuestros días, a vigilar nuestros días, a examinar nuestros días, nuestra vida, de tal manera que este examinar nuestros días alcancemos como consecuencia de este contar nuestros días, alcancemos como consecuencia sabiduría. Hermanos, la incertidumbre es grande. Las noticias son corruptas, engañosas, perversas. ¿Qué la vacuna? ¿Qué el sistema? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué los anticuerpos? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué dura una semana? ¿Qué duran 6 meses? ¿Qué la vacuna trae esto? ¿Qué la vacuna trae esto otro? ¿Qué la vacuna es mala? No, que la que están ofreciendo es buena. Hermano, todo esto es un show que el sistema ha preparado, mundialmente hablando, para confundirnos, para desalentarnos, para manipularnos de tal manera, óigame, de tal manera que hagamos lo que ellos quieren. Pero entendamos que nosotros somos de Cristo. Entendamos que nuestras vidas, el día que usted y yo entregamos y rendimos nuestra vida a Cristo, fue un día, piénselo de esta manera, piénselo de esta manera. Yo compartía esto con la hermana Jessica y yo compartí esto con el hermano Juan y lo voy a compartir con usted. El día que usted y yo entregamos, rendimos nuestra vida a Cristo, fue porque ya no podíamos con nuestra vida. Fue porque ya reconocíamos que nuestra vida era un desastre, era un fracaso, era un completo horror y error. Y nuestras vidas, personalmente, matrimonialmente, familiarmente, éramos un caos. ¿Alguien dice amén? Esa era nuestra vida. Como consecuencia de ese concepto, como consecuencia de este sentir, como consecuencia de esta triste realidad, que nuestra vida era un desastre, que no podíamos llevar ya más adelante nuestra vida. ¿Se recuerda, hermana Fanny? ¿Se recuerda, hermana María? ¿Se recuerda, hermana Asia? Como consecuencia de toda esta crisis, rendimos nuestra vida al Señor. Desde ese día que rendimos nuestra vida al Señor, se la entregamos a Él, porque ya nosotros no podíamos. Ahora, ¿qué implica todo esto? Implica que al entregársela a Él, Él va a hacer con nosotros lo que mejor le parezca y lo que mejor le convenga para su gloria. Eso implica que lo que estamos viviendo hoy día, Dios lo está permitiendo que nosotros seamos testigos oculares de lo que está sucediendo hoy en día. Por lo tanto, Dios no se equivocó, Dios tiene todo bajo control, pero tenemos que rogar a nuestro Dios que nos enseñe a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestra vida y a nuestro corazón sabiduría. Porque necesitamos la sabiduría de Dios. No podemos seguir viviendo nuestra vida por medio de la sabiduría terrenal, que la Biblia dice que es diabólica, que es infernal, que es perversa, que es corrupta, que es dañina, que es mala. No podemos seguir viviendo esa sabiduría humana. Óigame, usted y yo necesitamos de la sabiduría de lo alto. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da grandemente, dice la Biblia. ¿Alguien dice amén?
Pero la sabiduría no es algo que usted va a la farmacia. Deme por favor 4 onzas de sabiduría de Dios. Eso no es así. Eso no es así. Es algo que se obtiene con el tiempo, con el caminar con nuestro Señor, con el compañerismo con nuestro Dios. Y es ahí donde muchos de nosotros fallamos y nos equivocamos. Y oígame, hoy por hoy, sin miedo a equivocarnos, debo de decirle que hemos entrado a una etapa en que ya no podemos seguir viviendo sin sabiduría. No estoy hablando de una mera religiosidad. No, pastor, yo voy a la iglesia, ¿y qué? ¿Usted cree que con venir a la iglesia es más que suficiente? ¿Ya cumplió? Igual que cuando éramos católicos, que íbamos a la iglesia y nos tocábamos el pecho por mi culpa y por mi gran culpa, y salíamos de la iglesia ya habiendo cumplido. Esto no es cuestión únicamente con venir a la iglesia, es más que eso. Esta sabiduría implica recibirla a través de nuestro diario vivir, a través de nuestro diario compañerismo con nuestro Dios, con nuestro Salvador, a través de la palabra, a través de la oración, a través del congregarnos. Y aquí en el Salmo 90, de Moisés vivió por allá por el año 1500 antes de Cristo, 1400 antes de Cristo. Por lo tanto, este salmo fue escrito en ese periodo, 1420, 1450, 1410 antes de Cristo. Dicen los que dicen que saben que este salmo fue escrito en el periodo cuando Moisés ya tenía arriba de 100 años y cuando ya estaba propiamente tal liderando, guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y en ese periodo es que este salmo fue escrito, donde el salmista Moisés confronta en este salmo 2 grandes enigmas: el enigma de la eternidad de Dios con el enigma de la fragilidad del hombre, que el hombre se muere. Y al final de este salmo clama entonces por ayuda de Dios para poder entender mejor la vida. Porque Moisés se daba cuenta que el hombre es frágil, que el hombre es débil en comparación a la magnificencia de nuestro Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Entonces Moisés, en esa lucha, en ese conflicto, viendo el juicio de Dios actuar sobre el pueblo de Israel por el pecado del pueblo de Israel, recuérdese que Israel debió haber estado 3-4 meses en el desierto y haber entrado diligentemente en 4 meses a más tardar a la tierra prometida, pero Dios los castigó y tuvieron que pasar 40 años por su pecado, por su rebeldía, por su indiferencia, por su soberbia, por su falta de credibilidad, porque no quisieron creer a Dios. Entonces Dios tuvo que castigarlo durante 40 años. Y en este periodo de los últimos 40 años de la vida de Moisés, Moisés escribe este salmo viendo viendo toda la majestad de Dios, la eternidad de Dios, comparándola con la fragilidad del hombre, cuando a su alrededor se estaba muriendo tutti mundi. Y aquí aparece entonces el versículo Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, el pueblo de Israel se estaba enfrentando a cambios grandes en este pasaje.
En ese tiempo, cuando se escribió, el pueblo de Israel se estaba confrontando a grandes cambios. Mire, había vivido más de 400 años en Israel. Ya tenían su vida, en Egipto. Más de 400 años viviendo en Egipto. Ya tenían sus costumbres, ya tenían sus hogares, ya tenían tenían su forma de vivir, su estilo de vivir. Y de repente tienen que salir huyendo de Egipto a una nueva vida. Y van a llegar en 3, 4 meses, como ya les dije, a la tierra prometida. Pero por su pecado Dios los castigó y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. La vida de ellos cambió completamente, abruptamente. Se agolpó toda una serie de vivencias nuevas porque tuvieron que comenzar a vivir en el desierto. Vivían en la metrópoli más importante y más civilizada de aquel tiempo, para irse a vivir al desierto. El cambio fue abrupto, el cambio fue notable, el cambio fue grande. Y luego entonces, después de 40 años, tenés que volver a readaptar su vida a la tierra prometida. Nuevas costumbres, nuevos climas, nuevas ideas. Hermano, el pueblo de Israel pasó en ese tiempo grandes cambios en su vida. Sin lugar a duda, por todo lo que he dicho, tiempos duros para Israel, tiempos difíciles, agobiantes, frustrantes y en muchas maneras tiempos inquietantes, peligrosos e inciertos. ¿Qué va a pasar? ¿Volvamos a Egipto? No, hagamos casa en el desierto. No, esperemos que Dios cumpla su promesa. Todo tipo de duda, todo tipo de incertidumbre, todo tipo de inquietud. ¿No se parece a lo que estamos viviendo hoy en día? Que nada se sabe, que hoy tenemos trabajo, que mañana no tenemos trabajo, que hoy estamos enfermos, que mañana tengo gripe, que mañana tengo fiebre, que tengo que hacerme el examen, que me van a dejar entrar al trabajo, que no me van a dejar entrar al trabajo, que se cierra la iglesia, que se abre la iglesia, que se cierra el restaurante, que no se cierra, que se cierra el trabajo, que no se cierra, que la máscara. ¿Cuántas veces usted se ha devuelto a su casa porque se le quedó la máscara? Eso es un desastre. Eso es un desastre. Escúcheme, acostúmbrese a andar con la máscara ya. Y voy a volver a decir lo que dije el otro día. Si la máscara funciona y si la máscara sirve, ¿por qué entonces nos mandan a guardarnos y a confinarnos? ¿Se da cuenta que es una manipulación grande? Y como dije el otro día, el virus se esconde a la hora de comer en los aviones. Porque cuando entramos a comer, todo el mundo se quitó la máscara, hasta el virus se fue a comer. Y antes de comer, todas las azafatas y todos los que atienden el vuelo, los ayudantes, póngase la máscara, póngase la máscara, póngase la máscara, delante de toda la gente. Pero al momento de comer, guardaron el virus. Y ya no hay más virus por ese rato. Entre paréntesis, murió el pibe. Murió el pibe, murió el pibe, murió el pelusa. ¿Y sabe qué? Pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Claro, porque en el funeral del pibe, que en Argentina estaban acabando con el confinamiento, que el virus era grande, con la muerte del pibe, hasta el pibe se fue de duelo. Porque todo el mundo estaba junto y nadie se preocupó más del virus. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo de duelo, hasta el virus se fue de duelo. ¿Se da cuenta que la manipulación es grande? Es una cosa grande, hermano. Inquietudes, frustraciones, inseguridades. Tiempos inquietantes, peligrosos e inciertos.
donde Israel propiamente tal se enfrentaba grandemente a rigurosos cambios en todo sentido de la palabra, cambios políticos, sociales, familiares, espirituales, emocionalmente hablando, puede que sí también. Cambios entre el vivir, como dije, 430 años en Egipto, luego 40 años en el desierto, para luego tener que volver a entrar a la tierra prometida. Así que cuántos sueños, cuántos planes, cuántos proyectos personales, proyectos matrimoniales, familiares, comunales, sociales, cortados, tronchados, dejados en el aire, dejados en stand-by, a esperar qué va a pasar con la nueva etapa que estamos entrando a vivir. Yo tenía mis planes antes de comenzar el virus y la pandemia y todo esto. Junto con mi esposa tuvimos que parar todo. ¿Cuántos tenían planes antes y tuvieron que parar sus planes por esto? Yo sé que Wendy y Samuel tenían unos planes grandes allí, tuvieron que parar. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, hay inquietudes, es un problema. No se sabe lo que va a pasar. Ahí en el internet ayer apareció uno. No es el tiempo para comprar ningún tipo de casa, ningún tipo de propiedad. Decía un hombre ahí aconsejando. Hermano, la cosa está seria. Así que cuántos planes, proyectos quedaron en espera. A lo mejor puede ser que se pueda dar. Ayer recibí un mensaje de que el presidente Trump declaró hace una semana que para el 12 de diciembre va a aparecer la vacuna aquí en Estados Unidos. Y se cree que para mayo, yo leí todo el artículo, habiéndose vacunado el 70% de los habitantes de Estados Unidos, ya para mayo, según las estadísticas, y según los cálculos, ya para mayo todo debería estar volviendo a la normalidad. Perdóneme, con todo respeto, señor presidente, esto no va a volver a la normalidad. Esto es más grande que el deseo de querer volver a la normalidad. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero el sistema mundial, el nuevo orden mundial, no está interesado que esto vuelva a la normalidad. Es más, y no quiero hablar de política, pero quiero que entiendan que si Biden queda aquí en el gobierno, él dijo que él y sus asesores van a cerrar todo el país. ¿Por qué? Porque quieren destruir toda tu economía, quieren destruir toda la economía, porque es la única manera de que las Naciones Unidas puedan levantar al anticristo. Y puedan decir, ve, ustedes han fracasado, ustedes los seres humanos no sirven para nada. Este es el hombre que va a resolver nuestros problemas de hoy en adelante. Pero no es el pueblo que dañó las cosas, fue el nuevo orden mundial que ha venido quebrando y dañando principalmente la economía del mundo entero. Entonces, hermanos, todo esto crea incertidumbre. Todo esto crea conflicto. Así que cuántos planes en espera, cuánta incertidumbre, inseguridad, dudas, dilemas, temores, desconfianza. Por lo tanto, de la misma manera que Moisés decía, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De la misma manera hoy nosotros, por todo lo que nos está tocando vivir, debemos de clamar constantemente y diariamente, Padre, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. La sabiduría que viene de Dios de lo alto, una sabiduría celestial, una sabiduría pura, una sabiduría que dirige, una sabiduría que enseña, si es necesario, una sabiduría que reprende. ¿Para qué? Para aprender a vivir lo que estamos viviendo. Y como yo vengo diciendo hace tiempo, ya yo estoy pago. Pero ¿y mis hijos que están recién creciendo? Bueno, ya está un poquito crecido ya, 20 años, 22 años, 24 años. Y los chiquitines que están allá abajo, ellos no van a saber
nada acerca del mundo que usted vivió. Ellos van a conocer el nuevo mundo que viene, el nuevo cambio que viene. Hay unos artículos que le voy a recomendar que busque y que lea, que se llama The Great Reset. The Great Reset, el gran cambio, no sé, el nuevo orden que se espera, que viene. The Great Reset. Búsquelo. Ya yo he visto varios artículos que están apareciendo y principalmente tiene que ver con unos cambios increíbles, principalmente en el sentido de la economía. Que uno piensa y dice, no puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Porque todo va, mire para acá, todo va así como me enseñó Roque hace algunos años atrás. Va en el sentido del embudo. Mire, ahí. Así va. Todo va en el embudo, así, ancho, y poco a poco se va achicando, y vamos llegando abajo. En esa dirección vamos. Escúchame, quieras o no quieras, creas o no creas. Así que de la misma manera hoy, mis amados, evaluemos, calculemos, consideremos, estudiemos, asimilemos, ponderemos, examinemos los tiempos que nuestro Dios en su soberana voluntad nos ha permitido vivir hoy. Tiempos difíciles, tiempos confusos. Mi amada iglesia, por favor, quiero que entienda esto. Lo que hemos venido enseñando, declarando, afirmando, sosteniendo a la luz de la palabra bíblica profética, mire que estoy siendo bien claro, a la luz de la palabra bíblica profética. No que Dios me dijo y no que se me apareció el Señor, no, yo no creo en nada de eso. A la luz de la palabra bíblica profética, unida a la luz de los acontecimientos que gradual y progresivamente se van desarrollando y creciendo alrededor nuestro y alrededor de todo el mundo. Permítame decir esto, lo que yo vengo enseñando no es para alarmarle, no es para horrorizarle. El viernes fui a la agencia de seguro que yo tengo los carros, y esto es un tiempo maravilloso para hablarle a la gente. Después de saludar a las personas, de saludar a Rosy, que es la dueña de la agencia allí, una mujer muy dedicada a su trabajo. A cada una de las personas yo le entregué un tratado. Y una me dijo, ¡ay, no me asuste! Me dijo, no se asuste. Lo que le estoy diciendo no es para asustarle, lo que le estoy diciendo es para prepararle. Y esa es la mentalidad que el pueblo de Dios tiene que entender. Porque el inconverso se asusta cuando le hablan del anticristo, cuando le hablan de los cambios, cuando le hablan de todo lo que implica el gobierno del anticristo, de la bestia, del falso profeta y de los terremotos y de todos los males que la Biblia enseña. El que es inconverso se asusta, pero el que es creyente se prepara. Vuelvo a repetir, el inconverso se asusta, se horroriza, se paniquea, pero el creyente se prepara. Pregunto, ¿qué es lo que es usted? ¿Un inconverso o un creyente? Si es un inconverso, le entiendo que usted se está asustando, pero si usted es creyente, usted debe de prepararse para esto. ¿De qué manera? Como decía Moisés, enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestra vida sabiduría. Sabiduría. No es para asustarnos, aterrorizarnos, espantarnos. Sí pudiera ser preocuparnos, porque somos seres humanos, mas no preocuparnos desmedidamente. Como dije, sí prepararnos, pues aunque humanamente hablando, nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestras limitaciones e incapacidades pudieran tratar de poner en nosotros esa nota funesta, esa nota deprimente, esa nota sombría, de que nada podemos,
ni se puede hacer. Es cierto, humanamente nada podemos ni se puede hacer. Lo único que estamos supuestos a hacer de hoy en adelante, Padre, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, porque la necesitamos de manera urgente, de manera perentoria, de manera determinante. No es su capacidad, no es su intelectualidad, no es lo que a usted le conviene, es lo que Dios nos enseña a través de su sabiduría. No es cuestión de una religión ni de una iglesia, es cuestión de la gracia de Dios actuando de manera positiva, de manera correcta sobre nosotros. Por eso tenemos que repetir y repetir y repetir: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Subráyela esa frase, apréndasela, clame a Dios todos los días: enséñanos a contar, a examinar, a ponderar, a mirar los días que nos ha tocado vivir, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. No podemos darnos el lujo de seguir metiendo las patas. No podemos darnos el lujo de seguir equivocándonos. No podemos darnos el lujo de seguir actuando de manera precipitada, de manera, animalesca. Hermano, tiene que medir sus pasos, tiene que medir sus decisiones de acuerdo a la sabiduría de lo alto. Pastor, no la tengo. Pídela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y recibirá sabiduría. Busque consejo con gente que le pueda ayudar. Así que, amada iglesia, el percatarnos de que la vida que nos ha tocado vivir en este tiempo, obviamente hablando que la vida también es corta, frágil y en cierta manera incierta, el reconocer todo esto y entender los tiempos que nos ha tocado vivir nos ayudará a pensar qué debemos y tenemos que utilizar, nos ayudará a pensar que debemos y tenemos que utilizar el poco tiempo que tenemos y que nos resta por delante, usarlo de una manera sabia, responsable y diligente, ya que de esta manera nos ha de ayudar a centrarnos en usar la vida para un bien eterno, para un bien que trae gloria a nuestro Dios. Así que dediquemos tiempo para contar, para examinar, para ponderar nuestros días, preguntándonos: ¿qué quiere Dios hacer con mi vida hoy? ¿El resto de vida que me queda por delante? ¿Qué quiere Dios hacer con mi vida? ¿Qué quiero yo que suceda en mi vida antes de irme con Cristo? ¿O pasar por el puente de la muerte, si es que Cristo no viene antes? ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy para descubrir la voluntad del Señor para mi vida y para poder alcanzar sus propósitos eternos presentes en Cristo para mí? Dios tiene propósito con cada uno. No significa que nos vamos a ir a la casa y nos vamos a encerrar y vamos a colocar todas las ventanas con plywood y vamos a cerrar y vamos a encerrarnos con llave y a dejarnos morir. Así actúa un inconverso. Así actúa alguien que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero el que vive con Cristo, con Dios, con fe y con esperanza, actúa de manera diferente. Tenemos que aprender a vivir el día a día que Dios nos permite vivir con sabiduría, con fe. De manera especial, aprovechar de entregar ese tratado a ese alguien, a esa mujer, a ese varón, a ese compañero, a ese vecino, a ese familiar. Y al darle el tratado, de decirle: mire, Cristo viene muy pronto. Y yo se lo digo a tutti mundi: el virus que estamos viviendo y esta pandemia a nivel mundial que no tiene precedente en la historia humana, esto nos enseña que algo grande viene. Y es tiempo de que nos acerquemos a Cristo. Y luego se lo digo: y si no nos acercamos a Cristo, recibiremos al anticristo. ¡Ay, no me asuste!, me dice. No lo estoy asustando. Es para que rinda su vida a Cristo y se prepare.
¿Cuántos habrán pensado que yo soy loco? No me interesa. Porque yo sé en quién y en qué he creído. Obviamente hablando, nací loco, por supuesto. Pero no me interesa y no me preocupa que me digan que estoy loco y que estoy divariando y que estoy con una fiebre alta diciendo cosas que no van a suceder. Iluso, tonto, necio, simple es aquel que cree que porque no cree la Biblia, que por no creerla, la Biblia no se va a cumplir. Tú creas o no creas lo que dice la Biblia se va a cumplir igual. El cumplimiento es independiente a lo que tú y yo creemos y pensemos tocante a este libro. Esto se va a cumplir. Y lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Mateo capítulo 16. He tomado una serie de pasajes para ir entendiendo algunas cosas. Este es un tema temático. Enséñanos a contar nuestros días con sabiduría. Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿A quién? Delante de Cristo. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amados hermanos, en este curioso pasaje, interesante pasaje leído, y por cierto muy oportuno para lo que estamos enseñando hoy día, el Señor Jesucristo plantea una realidad a los oyentes, a los religiosos, que les llama hipócritas. Quiera Dios que nosotros no seamos hallados parecidos, similares, actuando como esta gente hipócrita, actuando como esta gente cínica, actuando como esta gente que se creían que se las sabían todas, pero no sabían nada. Donde eran capaces de distinguir lo que estaba sucediendo con el tiempo, cuándo podía llover, cuándo podía nevar, cuándo podía haber huracán y cuándo podían haber todo tipo de eventos climatológicos distintos. Eran capaces para todo eso, pero Cristo les dice: hipócritas, porque eres capaces de distinguir lo que está pasando con el clima, pero no sois capaces de descubrir y de entender y de comprender y de aceptar ni de discernir. No eres capaces de discernir los tiempos que te ha tocado vivir. Y Cristo le decía esto tocante a que Él había llegado y que supuestamente los religiosos conocían la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, pero no eran capaces de reconocer que los tiempos que les había tocado vivir era vivirlo en la misma presencia del Mesías. Y Cristo le dice: hipócritas, porque no sois capaces y no queréis entender que yo soy el Mesías. Oh, mis amados, tengamos cuidado que no quiera Dios llamarnos hipócritas, capaces de entender tantas cosas de la vida humana, y todavía no nos damos cuenta que hemos entrado a tiempos peligrosos, a tiempos de crisis, a los albores, al principio, al comienzo del fin. Soy de los que creo 100% que hemos entrado en los albores del comienzo. Y por lo tanto, igual que Moisés, tenemos que decir, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y no seamos hallados como los hipócritas, levantando manos santas al cielo, y creemos que todo está bien y que todavía nada de lo que dice la Biblia se va a cumplir, porque se está cumpliendo a nuestros ojos. Estamos viendo cómo la maquinaria del nuevo orden mundial, la maquinaria del gobierno del anticristo, a pasos agigantados, mueve sus tentáculos para destruir todo lo que existe o todo lo que había existido hasta ahora en cuanto a gobierno, en cuanto a organización. ¿Para qué? Para poder levantarse este nuevo orden mundial.
con su héroe, el anticristo. Por lo tanto, debemos de entender, amados hermanos, que no podemos ser llamados como Cristo llamó a los fariseos, hipócritas. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que entender sabiduría. Tenemos que comprender que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos sobre los cuales no queda mucho tiempo, porque hay certeza de que el anticristo viene, pero hay incertidumbre en ir reconociendo las señales. Pregunto, si usted a su padre le pide pan, ¿le dará una piedra? No creo, ¿cierto? Por lo tanto, si pedimos a nuestro Padre sabiduría para entender los tiempos que estamos viviendo, ¿no cree usted que Dios no nos va dando sabiduría? Obviamente hablando, venimos a la iglesia y aquí en la iglesia se nos está enseñando verdades que tenemos que asimilarlas, comprenderlas, ajustarlas a nuestra vida. Por eso vuelvo y repito, Padre, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestra vida sabiduría. Sigamos adelante. 1 Corintios 7, 29. Pasajes curiosos, pequeños pasajes que nos muestran la mentalidad que tenían los apóstoles en aquel tiempo. Y si ya en aquel tiempo tenían este pensar, tenían esta mentalidad, tenían este creer, ¿cuánto más hoy nosotros debemos de tenerla? 1 Corintios 7. El libro de Mateo fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo, según dicen los que dicen que saben. El libro de 1 Corintios fue escrito aproximadamente, según dicen los que dicen que saben, en el 55 después de Cristo. Y ya en aquel tiempo, 55 después de Cristo, es decir, prácticamente 15 años después de que nuestro Señor subió a la diestra del Padre, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Nótese qué frase más curiosa. Según el contexto anterior y posterior a este versículo, en ese contexto se está hablando de matrimonio, se está hablando de solteros, se está hablando de casados y se está hablando de gente que ya eran divorciados, separados, como usted quiera llamarle. Pero el apóstol Pablo inserta un pensamiento muy interesante. Y lo que está tratando de decir con esta frase, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y por causa de que el tiempo es corto, mire lo que dice seguidamente, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. El apóstol Pablo en este contexto está diciendo que tenemos que aprender a vivir con nuestras responsabilidades de tal manera que mantengamos nuestras prioridades en el Señor. No está diciendo para algunos que ya algunos esposos están contentos. Ay, pastor, qué bueno, yo tengo que vivir casado, pero como si no fuese casado. No es eso. No es eso. No sea sinvergüenza. No está diciendo que deje de lado la responsabilidad de esposo, como hombre, como sustentador, como proveedor para el hogar en relación a su esposa y a sus hijos. Lo que está diciendo, tiene que establecer prioridades nada más. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Ahora escúcheme, 55 años después de Cristo, el apóstol Pablo ya declaraba que el tiempo es corto. ¿Cuán corto es hoy día el tiempo entonces que nos queda? ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Hermano,
como dicen, creo que los puertorriqueños, un pichintún del tiempo nos queda. Como dice el dominicano, un chin de tiempo. Menos de corto nos queda. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo no hemos aprendido a vivir con las prioridades correctas en nuestra vida, más vale que aprenda ahora. Vuelvo a repetir, si usted hasta el día de hoy, siendo creyente, siendo hijo de Dios, oveja del prado de Dios, y hasta el día de hoy usted no ha aprendido a vivir con las prioridades correctas, hombre, mujer, es tiempo que aprenda ya. Es tiempo que nos dejemos de andar dando bandazos. Es tiempo que nos dejemos de andar dando vueltas de aquí para allá sin saber qué hacer, cómo hacer, ni por qué hacer, ni para qué hacer. Es tiempo que entendamos que los tiempos son más que cortos. Y Cristo viene. Y el anticristo también. Por lo tanto, aprendamos a vivir con las prioridades correctas. No se afane desmedidamente. No se preocupe desmedidamente, porque si nuestro Dios tiene cuidado de las aves, nosotros valemos más que las aves. Por lo menos yo. No sé si usted se considera algo mejor que las aves. Y si nuestro Dios viste a esas flores con esos colores maravillosos, verdaderos vestidos lindos, hermosos, con color hermoso, ¿ves? Flores aquí, ¿cómo las viste Dios? ¿No nos va a vestir a nosotros? ¡Hombre de poca fe! ¿Y por qué hombres de poca fe? Porque no hemos vivido con las prioridades correctas. Y vivimos pasando trabajo y dificultad y problemas. Y mereciendo lástima. Y victimizándonos a nosotros mismos. Ay, de mí, nadie me quiere, nadie me entiende. No, es que no ha establecido prioridades en su vida. Y si usted no ha aprendido, más vale que aprenda ahora, porque los tiempos son cortos. Queda poco tiempo. Yo no sé, pero ya yo me quiero ir con Cristo. Que me lleve a través del puente de la muerte o que me lleve cuando Cristo venga, pero me quiero ir con Él. ¿Por qué? Porque allá no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hermana Asia, ni más dolor. Ni más dolor. Hermana Cela, hermana Betty con sus rodillas, que quién sabe qué cosa en vez de rodillas usted tiene puesta ahí ya. No va a haber más dolor, no va a haber más arrugas. Perdonando los presentes, no va a haber más calvicie. Todo va a ser renovado. Es indescriptible la realidad del cielo que se nos viene encima. Digo, es indescriptible, humanamente hablando, la realidad del cielo que se nos viene encima. Mi madre, con 80 y tantos años, poquito antes de morir, yo no lo sabía, mi hermano Carlos me lo contó hace poco, porque Carlos y Miriam vivieron con mami. Dice que una vez Carlos entró al cuarto de mami y mi mami estaba con un rostro resplandeciente y le dijo: Carlos, ven, he soñado con el cielo, me dijo, y es una cosa maravillosa, dijo. Yo no quería venir para acá y ahora verte tu cara menos. Yo no quería volver de ese lugar. Ahora he entendido lo que es el cielo y estoy lista para irme para allá. Gloria sea al nombre del Señor que le permitió a mi madre mirar eso. Escúcheme, yo no voy a decir que sí ni que no. Es una experiencia personal que ella tiene y yo se la tengo que respetar y punto. No cuestiono esas experiencias personales. Si es verdad que Dios le dio esa revelación a ella, por algo fue para ella, punto. Lo que sí, que desde ese día en adelante mi madre estaba preparada definitivamente, habiendo soltado todas las amarras y todas las cadenas y habiendo cortado todas las raíces que humanamente hablando un ser humano tiene, ya mi madre estaba preparada para irse con el Señor. Por lo que vio.
Hermano, por lo tanto, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, oh Dios, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Esta carta fue escrita por ahí, según dicen los que dicen que saben, el 90, el 95 después de Cristo. Añales atrás, añales. Ni Ramonita había nacido en ese tiempo, imagínense. Ni Ramonita. Y ya Ramonita tiene 98 años, hermano. Fuimos a verla con mi esposa, esa mujer está lúcida está esa mujer. Ahí estuvimos conversando con ella y orando un poco con ella ahí. Pero mire lo que dice Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Oye, Juan decía que ya él estaba en el último tiempo. Y si en aquel tiempo para Juan era el último tiempo, ¿en qué tiempo último vivimos nosotros? Nótese todas esas frases que son tan impactantes, tan relevantes para que podamos entender la magnitud de lo que nos está tocando vivir el día de hoy. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis y hemos oído que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen, que no todos son de nosotros. A través de toda la historia de la humanidad han aparecido, por decirlo de una manera elegante, prototipos de anticristo, nada comparable con el verdadero anticristo, que va a unir la maldad, la sagacidad, la perversidad y la crueldad de todos los grandes imperios y de todas las grandes bestias que son los reyes, porque el libro de Daniel nos enseña que cada uno de los imperios, babilónico, medo-persa, griego y romano, hablaba de las bestias que implican su gobierno, pero las bestias también son catalogadas en el libro de Daniel. Los reyes son catalogados como las mismas bestias, y el anticristo va a ser la bestia de las bestias, en crueldad, en engaño, en perversión, en corrupción. Juan capítulo 4. Primera de Juan, ahí mismo. Amados, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que está en el mundo no era el anticristo de aquel tiempo, era el espíritu del anticristo. Personalmente yo soy de los que creo que el anticristo está. Y en más de alguna oportunidad ya lo hemos visto por la televisión o hemos escuchado alguna noticia de él. Soy de los que creo que el anticristo está. Es cuestión de tiempo. A ver, ¿quién quiere conocer al anticristo cuando aparezca? ¿Nadie? ¿De verdad que nadie quiere? ¿Yo si tuviera que conocer al anticristo cuando venga? No. Qué extraño. Tú siempre una mujer muy intelectual y muy curiosa en conocer esos detalles. Definitivamente no te interesa conocer al anticristo. No, más vale que no le interese, porque ¿quién va a conocer al anticristo? Según lo que creemos, según nuestra teología, ¿quién va a conocer al anticristo? Son aquellos que van a recibir y van a servir al anticristo. Nosotros que hemos creído en Cristo, que hemos rendido nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, nos vamos con el Señor cuando Él venga. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que creemos.
Y voy a volver a repetir lo que estoy diciendo. Y si al final nuestra teología en cuanto a profecía está un poquito tergiversada, no voluntariamente, sino ignorantemente, y Cristo no viene antes, hermano, entonces más vale que se prepare de verdad, porque lo va a conocer. Y yo lo voy a conocer entonces, si es que Cristo no viene antes y Cristo viene después. Vuelvo a repetir. De las tres posiciones en cuanto al rapto de la iglesia, hay una posición que dicen que Cristo viene antes de la tribulación, hay otro que dicen que Cristo viene en medio de la tribulación, hay otro que dicen que Cristo viene al final de la tribulación. Yo soy de los que creo, porque yo he estudiado las tres posiciones, la que tiene más base, la que tiene más relevancia, la que tiene más peso, definitivamente, es la que dice que Cristo viene antes de la tribulación. Por uno de los argumentos simples, la iglesia es la novia del Cordero. ¿Y usted cree que el novio va a permitir que la iglesia pase por la gran... ¿Usted cree que el novio va a permitir que la iglesia, que es la novia del Cordero, pase la gran tribulación? Porque cuando Cristo venga por su novia, arriba viene la boda del Cordero y nos convertimos en la esposa de Cristo. ¿Me explico? Entonces, yo no creo que Cristo vaya a permitir. Hermano Samuel, cuando usted era novio con la doncella y Wendy, usted no ahora, yo no sé ahora. Amén, yo no sé ahora, pero en aquel tiempo cuando eras novio, oye, ¿cómo cuidabas a Wendy, hermano? Oye, pero te quitabas el saco, el gabán, la ropa, para que ella no pasase por el charco de agua que había al frente, de tal manera que no se mojase sus delicados zapaticos, ni sus tiernos deditos. Ahora, mujer, salta, mujer. Pero ¿cómo cuidábamos a la novia, cierto? ¿Cómo cuidábamos a la novia? Cristo también cuida a la novia. Ese es uno de los muchos argumentos. Perdóneme si fui por otro lado, pero hay que tirarle de todo un poquito. Hermano, y entonces entendamos que ya para el apóstol Juan, el anticristo estaba actuando. Y han pasado prácticamente 2000 años. ¿Cuánto más el espíritu del anticristo, el movimiento, la maquinaria perversa, satánica, infernal, corrupta, diabólica, cínica, hipócrita del movimiento del anticristo, del gobierno del anticristo, ya está planteado en toda la bolita del mundo? Contado con los dedos de una mano, los gobiernos que todavía están resistiendo a la maquinaria, 2, 3 gobiernos quizás, pero ya está todo preparado para subir a la palestra pública. Este personaje que habéis oído que viene. Y dígame, ¿por cuántos años estamos escuchando, sin ser creyentes de verdad, sin ser creyentes auténticos? Ya veníamos escuchando a nuestros padres y a nuestros abuelos de que el anticristo viene. Dígame, levante la mano. ¿Cuántos sin ser creyentes usted escuchaba que el anticristo viene? Y ahora, para la gloria de Dios y para el cuidado y la preocupación nuestra, en el buen sentido de la palabra, nos está tocando vivir ese tiempo. Por lo tanto, si el anticristo está ahí a las puertas, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón mucha sabiduría. Las cartas del apóstol Juan, con sus urgentes advertencias, para que el pueblo de Dios no solo se apercibiera, sino que se prepararan para tales eventos. ¿Cuánto más hoy? Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1.
versículos del 1 al 3. Cosa interesante lo que nos presenta estos breves versículos aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Aquí hay dos frases también determinantes, categóricas, asustantes, preocupantes, perentorias, urgentes. Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos. Usted es siervo de Dios, usted es una sierva de Dios en el amplio sentido de la palabra. Espero que sí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Hermano, este pasaje aquí ya nos comienza a decir que lo que está revelado, que lo que nos fue revelado a través del libro de Apocalipsis, son cosas que para el apóstol Juan iban a suceder ¿qué? Pronto, rápidamente. ¿Cuántos han leído Apocalipsis completamente? Ok, todo eso que usted ha leído y todas esas cosas en simbología, que todo implica algo, que todo significa algo, porque yo soy de los que creo que el Apocalipsis es una interpretación literal. Hay símbolos, sí, pero que se entienden muchas de las cosas. Soy de los que creo que se interpreta de manera literal. Por lo tanto, todo lo que nos fue revelado a los siervos de Dios, a todos aquellos que servimos al Señor, que está revelado en Apocalipsis, ya el hermano Juan decía que estas cosas iban a suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mire lo que dice ahora el versículo 3, la segunda frase: bienaventurado, dichoso el que lee. Pero no solamente el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Aquí este oír no es un simple oír. En el griego implica el oír con prestancia, con dedicación, con aceptación, con entendimiento. Oír porque estamos oyendo, entendiendo y comprendiendo y aceptando. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, cuidan, creen y se preparan con estas verdades y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo ¿qué? Porque el tiempo está cerca. Para el amado hermano Juan, el apóstol Juan, el amado apóstol de Jesucristo, dice que todo eso se iba a cumplir pronto y que el tiempo está ¿qué? Cerca. Hermano Lucila, ¿cuánto más cerca estamos ahora que hace 2000 años? Obviamente hablando, para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día, pero humanamente hablando, hoy estamos más cerca de que todo esto acontezca que 2000 años atrás. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Padre, enséñanos de tal día a considerar los días que nos ha tocado vivir, de tal manera que traigamos a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestra mente, sabiduría para saber vivir el tiempo que nos resta por vivir. Así que, iglesia, amigos, no sigamos siendo unos simples ilusos, creyendo todavía en Blancanieves y los 7 enanitos, creyendo en el viejito pascuero, que todo esto es fantasía, no, esto son alegorías, no, esto inclusive hay algunos teólogos y hay algunas iglesias de línea cristiana que dicen que el Apocalipsis ya se cumplió. Para los testigos contra Jehová, ya estamos viviendo la gran tribulación hace tiempo, según ellos. No es casualidad que usted ha visto a los testigos de Satanás, contra Jehová, andando por la calle, están todos metidos en su casa.
No sé quién fue el que me dijo esta semana: pastor, aquí están todos escondidos, nadie sale. Fue el pastor Adán. Me dijo: pastor, aquí al frente hay una iglesia de los testigos, pero esta gente no están saliendo, están escondidos esta gente. Nos dejaron el campo libre para seguir nosotros entonces. Hermano, esto viene, esto se acerca. Pensar de que todo se va a arreglar, de que el ser humano no es tan malo ni tan tonto para dejar dañar todo esto, que la solución está en los gobiernos, que la solución está en la desorganización mundial de la salud, en el Fondo Monetario Internacional, o que la solución está en manos de algún político. Olvídese de eso. Ya no hay solución para las profecías. Las profecías están claras, están establecidas y están hechas por el pecado del hombre, por la incompetencia del hombre, por la soberbia del hombre, por la rebeldía del hombre, sobre lo cual Dios va a juzgar a los moradores de la tierra a través de la gran tribulación. Los moradores de la tierra serán juzgados por no aceptar, por no recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, por cuanto no quisieron recibir, ni creer, ni entender, ni aceptar el amor de la verdad para ser salvos. Gloria sea al nombre del Señor, que usted ayer rindió su vida a Cristo y hoy estamos en la fe, esperando que Cristo venga. Y si nos toca, vuelvo a repetir, y lo digo con sumo cuidado, y si nos toca a nosotros tener que ver parte de lo que es el gobierno del anticristo, Dios le dará a usted y a mí sabiduría para saber enfrentarlo. Algo muy lindo que me dijo Chanito la semana pasada: pastor, yo ya creí a Cristo, yo ya tengo el Espíritu Santo, y si tengo que colocarme una vacuna en el nombre del Señor, a mí no me va a pasar nada, dijo Chano. Gloria a Dios. Amén, Chanito. Así que, hermano Roque, vaya al taller y prepare unas cuantas vacunas para que el hombre se vaya preparando, ¿ok? Y prepárale de varios colores, ¿ok? De varios colores para que se note cuando va entrando por ahí. Hermano, con todo lo que hemos dicho, el Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos, ¿qué?, a nuestra vida y a nuestro corazón sabiduría. No se deprima, no se deprima. Dé gracias a Dios que le ha permitido vivir estos tiempos, pero no he terminado todavía. Algunos están contentos: el pastor está terminando, por fin. No, señores, no olvídese que yo soy enchapado a la antigua. Eso de los psicólogos, que hay que enseñar 25 minutos, porque a lo mucho 20 minutos prestan atención. Estamos frente al cajón del diablo no sé cuántas horas y nada nos interrumpe. Y pobre que si la vieja o el viejo me llame, porque mire, le echo un boche porque estoy atento al cajón del diablo. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Aprenda Biblia, escuche, porque lo necesitamos para el tiempo en que vivimos. Y si no le gusta, vaya a buscar una iglesia que le entretenga, que le bailen el cancán ahí al frente con las muchachas y hagan la danza espiritual y todas esas cosas raras, que no edifica nada de eso. Eso entretiene nada más. Eso entretiene. Esto es lo que le va a traer convicción a su vida. Esto es lo que le va a traer fe a su vida. No es la música, ni estar saltando, ni estar levantando manos santas al cielo. Yo no tengo problema que usted quiera levantar manos santas al cielo, no tengo problema, pero hay mucho que se ha convertido en un mero ritualismo, que para adorar a Dios es obligación levantar las manos. Y si usted es manco, ¿cómo la va a levantar? Porque lo importante es la actitud del corazón, y nada de esas cosas ritualistas o emocionalistas ni sensacionalistas van a prepararte para el tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios, por eso Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra la que va a traer convicción a nuestra vida, no la religión. Por eso que hay que leerla, por eso que hay que estudiarla. Por eso que hay que meternos con ella, porque ella nos va a dar convicción.
porque la emoción se desvanece. ¡Ay, qué lindo tiempo pasamos en la iglesia! Gloria a Dios, amén, aleluya. Salimos para afuera y se nos acabó toda la emoción. Porque vino un hijo del diablo que casi me atropelló y le dije de todo el mal necesario que yo le dije, y se me fue la emoción y se me fue la espiritualidad. ¿No es verdad? Porque la emoción va y viene, pero la convicción de Dios, las promesas de Dios, las verdades de Dios son convicciones que se arraigan, que se profundizan, que entran a nuestra vida, de tal manera que podemos enfrentar lo que estamos viviendo y lo que falta por vivir. Porque eso es lo que trae convicción a nuestra vida. Eso es lo que trae firmeza a nuestra vida. La palabra de Dios. Así que no he terminado. No cante victoria. No cante victoria, que Dios a mí me dijo que yo tenía que predicar, hermano. Pastor, ¿dónde se lo dijo? En su palabra. A mí no se me apareció el Señor. En su palabra me dice que debo de predicar. Yo fui llamado a predicar, yo no fui llamado a cantar, ni contar chistes, ni hacer un show. Yo fui llamado a predicar. Yo soy predicador, Pastor Jerry es maestro. Yo soy predicador, maestro. Pastor Jerry es al revés, es maestro, predicador. Porque yo no soy tan polite, no soy tan simpático, no soy tan nice. ¿Ok? El que le gusta, al que le guste, y el que no le gusta, y si usted quiere apagar la cámara, apáguela, que usted sé que pierde la bendición. Nosotros seguimos enseñando la palabra de Dios. Efesios, capítulo 5. Está bien, con este punto termino, está bien, para que quede contento. Está bien, ya respire, que tenía como 5 minutos sin respirar, casi llorando como los bebés. No, respire. Efesios capítulo 5. Quiero terminar con este pasaje que también es muy interesante y que de alguna manera este pasaje nos va a dar a entender y nos va a preparar. Nos va a dar a entender cómo prepararnos para lo que estamos viviendo. Suplicando a nuestro Dios que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice. Pasaje de advertencia. La palabra de Dios, más vale que nos advierta, más vale que nos reprenda y no que nos cure. La palabra de Dios advierte para no meternos en problemas. La palabra de Dios es preventiva, la palabra de Dios es curativa y la palabra de Dios es restaurativa. Pero yo no necesito llegar a ese evento en mi vida, que necesito que la palabra sea restaurativa en mi vida. Y yo no necesito que la palabra de Dios sea curativa en mi vida. Yo lo que necesito para ser sabio y para vivir mejor, necesito mejor que la palabra de Dios se aplique preventivamente a mi vida para evitar problemas y así entonces vivir de alguna manera agradando a mi Dios. Y cuidando los míos, y cuidando a mi gente, y cuidando a la iglesia. Efesios 5, versículo 15. Dice, mirad, oye, mira, aprende a mirar. Hay cosas que miramos que no tenemos que mirar, y hay cosas que no miramos que estamos supuestos a estar mirando. Amén. Aprendamos a mirar lo que nos corresponde. Aprendamos a mirar como hijos de Dios lo que corresponde. Yo tenía varias noticias en mi teléfono, tenía varias cositas que yo apretaba ahí, clic, clic, para que me daban noticias de España, que me daban noticias de Argentina. Lo corté todo y ya no quiero seguir escuchando más noticias ya. Lo justo y necesario. ¿Para qué? Para concentrarme en lo que tengo que mirar. ¿Dónde tengo que mirar? ¿A quién tengo que mirar? ¿Y por qué tengo que mirar? ¿Y para qué tengo que mirar? Mirad.
Mirad pues con diligencia, con prontitud, con responsabilidad, de acuerdo a lo que decimos ser hijos de Dios, creyentes. Mirad pues con diligencia, con determinación, cómo andéis, cómo anda su vida espiritual. Y como consecuencia, cómo anda su matrimonio. Y como consecuencia, cómo está su familia. Y como consecuencia, cómo está usted en la casa del Señor, en la iglesia. Hermano, ha llegado el tiempo en que tenemos que tener sumo cuidado y tenemos que mirar con diligencia cómo andamos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas que Dios nos pide, en las cosas que Dios nos demanda. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Necio, una persona catalogada de esta manera, no por alguna incapacidad intelectual ni física, sino por su incredulidad que le hace vivir en sentido opuesto a Dios, literalmente en contra de la ley, en contra de las demandas de Dios. Una persona necia es una persona que vive como quiere, que hace lo que se le viene en gana, que no le interesa nada. No me digan lo que tengo que hacer, no me digan lo que tengo que decir, yo hago lo que yo quiero, si por eso tu vida está como está. Porque siempre has hecho lo que tú quieres. Por eso que tienes problemas. Por eso que hay dificultades. Parece que me estoy equivocando de mensaje. A ver, parece que el bosquejo está equivocado. Bebita, tú me diste el mensaje correcto porque estoy hablando y como que nadie dice amén. Y no sé, yo no será uno de estos temas que tengo por aquí. Bueno, no sé. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Vuelvo a repetir, necios es una persona catalogada de esta manera, bíblicamente hablando, no porque tiene incapacidades físicas ni intelectuales, es porque tiene una gran incapacidad espiritual, porque nunca ha querido hacer lo que Dios dice que se debe de hacer, porque hacer, cómo hacer, cuándo hacer y por qué hacer. Ese es un necio que vive en contra de la palabra de Dios, que vive haciendo lo que considera que le conviene y no lo que debe. Hay muchas cosas que creemos que nos conviene, pero que realmente no nos conviene. Es porque estamos llenos de la sabiduría infernal, carnal, animal, diabólica de este mundo y siempre estamos mirando la conveniencia nuestra. Algún día usted va a poder entender y comprender que tiene que aprender a mirar la conveniencia que tiene Dios y no la conveniencia mía. Óigame, hemos entrado a tiempo en que ya tenemos que enfocarnos en esta realidad, enfocarnos que hay una lucha espiritual, enfocarnos que los demonios están atacando, enfocándonos que los ángeles de Dios están preparados para sonar la trompeta, para que Cristo venga, enfocándonos de que todo esto tarde o temprano, más temprano que tarde, va a comenzar a terminarse. De tal manera que el tiempo de vida que nos queda por delante, que nos resta, lo vivamos confiando y esperando la voluntad de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pastor, ¿de qué manera vive un sabio? Aprovechando bien el tiempo. Salud. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo desaprovechado? ¿Cuánto tiempo mal invertido? ¿Y por qué tenemos que aprender a aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Sí. Esta carta fue escrita por ahí por el 60-62 después de Cristo. Y ya el apóstol Pablo decía, 60 años después de Cristo, decía que ya los tiempos eran malos. Si el apóstol Pablo resucitase hoy día, se muere 3 veces. Porque si en aquel tiempo eran malos,
Si en aquel tiempo eran perversos, si en aquel tiempo eran corruptos, si en aquel tiempo eran tiempos difíciles, indebidos, no solamente en lo moral, sino aún en lo espiritual, ¿cuánto más ahora, 2000 años después? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vuelvo a repetir, si eran malos ya en el tiempo del apóstol Pablo, ¿cuánto más hoy? ¿Qué se espera para hoy? Aproveche las bondades de Dios, aproveche el leer la Biblia, aproveche el orar, júntese con hermanos, llámense por teléfono para orar juntos, aproveche cada vez que las puertas de la iglesia se abren, aproveche de congregarse, porque los tiempos son malos y todas esas ventajas y todas esas prácticas y todos esos ejercicios espirituales poco a poco van a ir desapareciendo, porque el nuevo orden mundial, si hay algo que no quiere es Dios, si hay algo que no quiere es Biblia, si hay algo que no quiere son iglesias cristianas. Entiéndalo, el nuevo orden mundial con el anticristo quieren despojar a Dios y todo lo que representa Dios lo quieren sacar de este mundo, porque ellos son los reyes, ellos se creen los dueños de este mundo y no se dan cuenta los imbéciles que Dios les está permitiendo todo eso. Le está dando agüita, dicen en mi país, agüita, un poquito de tiempo, para que se las crean que ellos son los dueños, que ellos son los que mandan. Y el Señor está preparando, ¿qué cosa? Está preparando su ejército y sus ángeles para venir a acabar con todas esas hordas asesinas y anarquistas que se están levantando contra valores y principios correctos, buenos y saludables. Ya que, hermanos, hoy se agolpan sobre nuestras vidas tratando de persuadirnos estas maldades, esta corrupción, y nos llenamos de incertidumbre y de mentiras y de manipulaciones, las cuales son engendradas desde el mismo infierno. Y hoy por hoy se agolpan sobre nuestras vidas tratando de persuadirnos al mal, persuadirnos al error, persuadirnos al pecado, a la mentira, creyendo y aceptando la mentira como si fuera verdad y la verdad como si fuese mentira. Mirad pues con diligencia cómo andéis como necios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no por tonto, por tanto, debido que hay que aprovechar el saber vivir los días que hoy nos ha tocado vivir, debido a que tenemos que aprovecharlos para vivir no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, es decir, no seamos necios, no seamos tontos, no sigamos la corriente de este mundo, no sigamos el pensamiento de este mundo que es vano, que es vacío, que es necio, que es insensato. No actuemos como inconversos, como ignorantes de las cosas de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted de hoy en adelante? Que viva con Él, que viva por Él, que viva para Él. Dios no le está pidiendo que deje sus responsabilidades, que deje sus oficios, que deje todas sus cosas, sino que mantenga prioridades correctas. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso que tenemos que decir junto con Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Efesios 5 ahí mismo. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El versículo 18 lo dice: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hermano, déjese de llenarse, déjese de hartarse, déjese de embriagarse de los placeres y de las prácticas de este mundo. Eso es lo que quiere decir. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay libertinaje, hay todo tipo de obra mala. Es decir, déjese de estar preocupándose y llenándose de vanidades, de cosas ilusorias, de cosas pasajeras, de cosas triviales, de cosas efímeras. No se embriague de este mundo, desintoxíquese, aprenda a llenarse de Dios. Es tiempo ya. Y nos seguimos llenando de este mundo, y nos seguimos llenando de cosas triviales, pasajeras, que van a perecer. Y nos preocupamos por esto, y nos preocupamos por esto otro. Y como yo decía predicando tiempo atrás en ese tema de consejos acerca del dinero, y vivimos toda la vida juntando dinero, y vivimos toda la vida ganando dinero, y nos enfermamos por juntar dinero, y después que nos jubilamos, el dinero que nos juntamos lo gastamos para recuperar la salud y no disfrutamos nada. Juntamos dinero y nos enfermamos por juntar dinero. Cuando nos jubilamos y creemos que vamos a disfrutar todo el dinero, nos damos cuenta que estamos tan enfermos. Por lo tanto, todo el dinero que juntamos ahora tengo que usarlo para recuperar mi salud. ¡Qué tontos somos! Y nos afan. Oiga, ¿cuántas casas tiene usted? ¿Cuántas casas tiene usted? Y nos afanamos por una casa aquí, por otra casa acá. ¿Cuántos cuerpos usted tiene? ¿Cuántos cuerpos usted tiene? Vive aquí en Estados Unidos, pero también tiene casa allá, y tiene casa allá, y tiene casa allá. Oigan, déjese de embriagarse de la comida que le brinda este mundo, que es temporal y pasajera, que le va a cambiar la mirada que debe de tener hacia las cosas eternas, hacia las cosas celestiales. Daniel dijo: y yo propuse en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Amén. Yo decidí no contaminarme con la comida del rey. Esta iglesia, esta propiedad, yo se la voy a dejar al anticristo para que la disfrute y que la llene con todos sus demonios. Esta propiedad va a quedar para el anticristo. Y si usted quiere quedarse con esta propiedad, quédese entonces para que le dé la bienvenida. Yo no. Yo me estoy desintoxicando de este mundo porque el tiempo es corto y los tiempos son malos. Y tenemos que aprender a mirar cómo vivimos, como sabios y no como necios, porque los tiempos son malos. Prepárese, que las cosas no vienen mejores que lo que estamos viviendo. Prepárese, que si llega el gobierno que nosotros no queremos que llegue, esto lo van a cerrar todo. Lo van a cerrar todo. Y va a haber un quiebre total. A la corta o a la larga. Y al final, yo le voy a decir esto: gane quien gane estas elecciones que todavía están discutiendo, gane quien gane, la maquinaria del anticristo sigue igual para adelante. Sigue igual. Un hombre como Donald Trump no va a parar la maquinaria. Esto va a seguir y va a seguir, porque esto tiene que avanzar. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar de vivir como necios para comenzar a vivir como sabios. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo yo puedo llegar a ser entendido de cuál es la voluntad del Señor? No embriagándome con los deleites de este mundo, con los placeres de este mundo, con los ofrecimientos de este mundo, en lo cual hay disolución. Se vive una vida disoluta, una vida desenfrenada, una vida sin freno, una vida de libertinaje. A eso lleva todos los placeres de este mundo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo.
Esa es la clave, amados hermanos. Tenemos que entender que ya hemos llegado al tiempo que tenemos que permitir ser llenos del Espíritu Santo. No podemos darnos el lujo de seguir viviendo como se nos viene regalada en gana, porque somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Y si no vivimos como Dios quiere que vivimos, antes de irnos al cielo, vamos a seguir pasando trabajo y vamos a seguir viviendo en el desierto como Israel, 40 años. Hasta que Dios en su misericordia nos entre, por decirlo de esta manera, sin pretender hacer violencia a la palabra de Dios, hasta que entremos por la misericordia a la tierra prometida, que es la presencia de Dios. Por lo tanto, no debemos ser llenos de los placeres de este mundo, no debemos ser llenos de lo que nos ofrece este mundo, no debemos ser llenos de cosas pasajeras. Tenemos que quitarnos de la vista y de nuestra mente y de nuestro corazón el pretender querer, porque eso nos desenfoca y eso nos aparta de la visión y de la mentalidad y de la mirada que debemos de tener puestos los ojos en el Señor, que es autor y consumador de la fe. Vivamos con lo que tenemos, vivamos como podamos tranquilamente, porque los días son cortos y porque los días son malos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir llenos del Espíritu Santo. Lea la Biblia, ore, congréguese. Dejémonos de jugar al cristianismo y a la iglesia. ¿Me explico? Porque esto viene feo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Habla la boca. De lo que hay adentro sale. Ay, pastor, a mí me cuesta tanto dar un testimonio, dar un tratado y predicarle a alguien. Claro, ¿de qué está lleno? Es que tú no puedes dar lo que no tienes. Amén, amén. ¿Y cuánta gente se está yendo al infierno alrededor tuyo porque no somos capaces de darle un tratado y de decirle que Cristo viene y que el anticristo también? ¿Por qué? Porque estamos llenos de yo, estamos llenos de mundo, estamos llenos de cosas vanas, vacías, pasajeras, triviales, efímeras. Dice la Biblia, sé lleno del Espíritu Santo. Como consecuencia, ¿qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios por todo. Yo doy gracias a Dios por lo que estamos viviendo, porque me tiene atento y me tiene de alguna manera enfocado. Porque Cristo viene. Y quiero ser hallado como un buen obrero del Señor. ¿Quieres tú ser hallado bien? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el aposento de tu Señor. Entonces, ¿cuál es la clave de lo que estamos enseñando hoy día? Padre, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Y más vale que se lo pida. Más vale que se lo pida. Oiga, más vale que le pida a Dios que le enseñe a vivir, que le enseñe a mirar, que le enseñe a contemplar, que le enseñe a examinar su vida en relación a los tiempos que nos ha tocado vivir, para que Él nos dé la sabiduría para vivirlo correctamente. Y no se afane tanto, no se afane, que no podemos aumentar ni una pulgada por más que nos afanemos. Dejemos que Dios nos llene y dejemos que Dios nos prepare y nos enseñe a vivir sabiamente, no como necios, no como insensatos, sino como sabios. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por aquello que nos permite aprender, enseñar,
exhortar, si es necesario, reprender en el nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos, Padre, a quitarnos ese afán, a quitarnos esa preocupación fuera de lo normal. Ayúdanos, Padre, enséñanos, Padre, a contar nuestros días, a examinar nuestros días de tal manera que pongamos en nuestra vida sabiduría de lo alto del cielo, sabiduría celestial, para que conforme a ella podamos vivir llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de palabra de Dios. Porque ya los tiempos están demasiado cortos, están demasiado cercas, están demasiado malos y no podemos darnos el lujo de seguir viviendo como se nos viene en gana. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De qué manera Dios habló su vida? No le estoy diciendo que deje de trabajar, por si acaso. No le estoy diciendo que deje de estudiar, por si acaso. No, siga con todas sus responsabilidades, pero con las prioridades correctas. De tal manera que no se desenfoque. Hermano, hermana, ¿de qué manera Dios habló su vida? Hemos sido de alguna manera reprendidos por la palabra de Dios. Póngase en pie allí donde está. Póngase en pie allí donde está. Si de alguna manera Dios le ha llamado la atención en algo que hay que corregir, algo que hay que cambiar, algo entendió hoy día que no lo había entendido ayer y que hoy día da gracias a Dios por entenderlo y le va a pedir y le va a rogar a su Dios: Padre, enséñame a examinar, a contar los días que me ha tocado vivir de hoy en adelante, de tal manera que traiga a mi vida, a mi corazón, a mi persona, a mi matrimonio, a mi familia, sabiduría. Usted quisiera tener todo esto, pero no ha rendido su vida a Cristo. Usted tiene que rendir su vida a Cristo. Escúcheme. Nada de esto puede entrar a su vida y usted nada va a poder ejercitar en su vida si usted no rinde su vida a Jesucristo, si usted no entrega su vida a Jesucristo, porque la gracia de Dios le está llamando, porque la gracia de Dios le quiere salvar, porque la gracia de Dios está actuando a lo mejor poderosamente en su vida para salvarle, para perdonarle todo pecado y regenerarle de tal manera que de una vida degenerada ahora sea una vida regenerada, para que usted comience a vivir de hoy en adelante no como necio, sino como sabio. Lo primero es rendir su vida a Jesucristo. Allí donde está, dígale al Señor: Señor Jesús, hoy me rindo a ti en fe y en arrepentimiento, confiando en ti y en arrepentimiento de todos mis pecados, de toda mi soberbia, de toda mi rebeldía, y que la sangre tuya, Señor Jesús, me lave, me quite y me limpie todo pecado. Y ven a mi vida para que controles mi vida, de acuerdo a tu palabra que dice, y Cristo reina en vuestros corazones, para poder tener fruto a 30, a 60 y a 100. Y lléname con tu Santo Espíritu para vivir este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, pero importante a los ojos de la Biblia, a vivirlo como en la voluntad tuya, en el Espíritu, para no tener preocupación, sino tener preparación para lo que viene. Padre, bendice a tu iglesia, cada hermano, cada hermana. Bendice, Señor, cada oyente. Gracias por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.